60 españoles que vivían en una fortificación cercana también fueron muertos por los indios. Desde la Guayana no se pudo enviar ayuda inmediatamente. Pasaron 2 meses hasta que llegaron los primeros capitanes de infantería con unas tropas. Y esas tropas empujaron a los indios rebeldes hacia el mar. La batalla definitiva tuvo lugar en la costa de Trinidad, en el Cabo Galera, un lugar que había sido bautizado por Colón, porque lo vio de noche y le pareció que era una galera. No una galera, el sombrero del mago, sino una embarcación, algo que se llama galera. Bueno, en aquella batalla muchos de los indios se ahogaron, ya que cuando retrocedían se metían en el agua y se ahogaban. Otros fueron fusilados, otros fueron arrastrados hasta el puente San José y allí ahorcados. Las cabezas y las manos de estos indios fueron expuestas en la plaza del puerto. Y un año después fue hasta Trinidad una misión oficial. Bueno, investigaron un cacho ahí. Al desenterrar los cadáveres de los monjes de la iglesia, descubrieron que estaban intactos y que salía sangre de sus heridas. Entonces se los expuso en las paredes incompletas de la iglesia, y fue precisamente con ese milagro que, según la crónica española, empezó la conversión que antes no había funcionado con los capuchinos vivos. Parece que los indios veían cómo aquellos hombres muertos hacía tanto tiempo se conservaban en perfecto estado y entonces inmediatamente se convirtieron. Algunos escépticos explican esa conversión por otra cosa, por ejemplo, la presencia de un temible ejército. Sí, amenazante. Así que, sea por lo que fuere, se convirtieron los arahuacas. Y alguien escribió un poema acerca de estos acontecimientos. Un poema que se llamaba Romance muy doloroso, y es la única pieza literaria que escribieron los españoles en Trinidad. Pero esa pieza fue rápidamente olvidada, y la gente que había oído hablar de ella solo recordaba que no era muy buena. Bueno, después de la muerte de los indios rebeldes, los colonos españoles presionaron al rey para servirse de los indios como mano de obra, de modo tal que en el siglo XIX los indios prácticamente desaparecieron. Un descendiente de arahuacas, allá en 1885, sirvió de guía a un misionero dominico hasta el lugar de la matanza. Dice, aquí fue la matanza. Según dijo este hombre, era una tradición de los indios convertidos que los jueves y viernes santos se oyeran cánticos en medio del... No era una tradición, era una creencia, que el jueves santo y el viernes santo se oían cánticos en medio del monte y voces de españoles rezando. Es decir, ellos creían que se oían, no es que los oían. ¿Se entiende? Sí, sí. No es lo mismo creer que se oyen que oírlos. Y eso es todo lo que tengo que decir al respecto. ¿A quién dedicar esta charla? A los indios. Y también, ¿sabe? A todos los que estamos esperando un milagro, pero un milagro de verdad, para ver si nos convertimos. Pues yo me convertiría con muchísimo gusto. Sí. Pero a mí tráigame un milagro polenta. Bueno, pero si un milagro polenta. Por ejemplo, es la cuestión entra de nuestro productor ahí, en vez de bajar la escalera, volando. Entonces, chau, me convertí. Sí, me convertí, flaco. Todos a la religión, primero me convierto y después le pregunto ¿a cuál? ¿A cuál religión me tengo que convertir? Es decir, en nombre de qué divinidad ha volado este tipo. Es que uno quiere querer, ¿no? En escuchar las voces de los españoles cantando y... Sí, qué sé yo. Y por ahí uno se esfuerza. ¿Hay que hacer esfuerzos para creer? Sí. Los que creen es porque han hecho un esfuerzo. A nosotros nos gustaría no tener que hacer ningún esfuerzo. Debe ser por eso que no creemos. Pero claro, de tanto hacer fuerza, usted ¿contra qué hace fuerza? Esa fuerza, ¿a qué otra fuerza se opone? ¿A la realidad, por ejemplo? A la lógica. A la lógica no sería tan grave, pero la verdad, sí. Muy bien. Hemos ido a
a la discoteca, hemos conversado con el discotecario, le hemos contado esta historia muchas veces, porque es un hombre que suele dormirse en mitad de los relatos, Sí. y no entendió mucho, pero oyó que la isla de Trinidad, al menos en aquel entonces, estaba bajo la influencia de Venezuela, y nos encajó, nos dio un bellísimo vals, un vals venezolano de Lauro, el vals venezolano número 3, que escucharemos ahora mismo. Es un alemán el que toca la guitarra, ¿cómo se llama? No sé, A mí me un pregunta. alemán. Bueno, tráiganos el disco que ahí dice y nos vamos a fijar. Bien. Bueno, pero después del vals. Es el autor. Era el vals número 3 de Antonio Lauro, interpretado por el guitarrista Adam Holzman.